¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto realmente compartir con todos ustedes una nueva edición de 12x2. Hoy con la presencia del ingeniero Ricardo Iriani, que tiene la amabilidad de venir un día como hoy a compartir con nosotros el programa, porque creo que siempre es saludable hablar con Ricardo de distintos temas que hacen a la economía regional, en su carácter también como ingeniero agrónomo, que nos clarifica y nos enseña sobre diversos temas, sobre la carne, sobre el manejo de los campos, bueno, todo lo referente a esta actividad. Y por otro lado, importantísima la función como presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, que ahora estamos en vísperas ya, hoy creo que fue el lanzamiento, ahora vamos a hablar con Ricardo, de una nueva exposición ganadera, bueno, en el marco de lo que es la pospandemia y en el marco también de lo que es la producción lanar en nuestra zona. Así que siempre es bienvenido Ricardo y ya lo saludo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Suki? Gracias por atendernos, como siempre. No, al contrario, un gusto estar acá. La verdad que... Muchas gracias por la invitación. Estamos acá. Le mandamos un gran saludo a Eduardo, que está mirando el programa. Dice, va a estar el ingeniero... mandale saludos. Dice, así que bueno, él seguramente está mirando el programa. En algún lado está mirando. En algún lado va a estar. Así que bueno, bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Estaba mirando ovejitas. Hablamos de la exposición. Hoy vi que había un lanzamiento. Hicieron hoy justamente, ¿no? Sí, tomamos esta costumbre desde la comisión directiva de la Sociedad Rural de hacer un lanzamiento para informar a los cabañeros, a los productores, pero también a la ciudadanía en general, porque hace algún tiempo, hace algunos años, se tomó la decisión de realizar la exposición ganadera sin suspender lo que es esa actividad que hay todos los fines de semana en la rural, en el predio de la rural, que es la feria Chubut-Trelew primero, que muchos productores frutos y hortícolas del valle se acercan a precios muy acomodados para lo que es los vecinos de Trelew, ¿no es cierto? A veces uno cuando va el sábado, yo soy cliente también, uno va a comprar, nos dicen que valoran ese esfuerzo y que se quede esa feria. La gente ya está acostumbrada, ¿no es cierto?, a ir, y es un lugar donde se encuentran los productores con los consumidores, y hace 3 o 4 años se nos ocurrió, porque se venía suspendiendo eso por la rural. Entonces, en un esfuerzo conjunto con el municipio de adecuar lo que son los stands de frutihortícolas más los bretes de los carneros, y esto no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento de los cabañeros, que a veces cuidan mejor a los carneros que a muchos, que a su familia, por decirlo exageradamente. Claro, ¿no es cierto? La infraestructura la cuidan entonces, para que estén de la mejor manera. ¿Cómo se iban a comportar con el hecho de coexistir esto? Pero lo tomaron todos con muy buen ánimo, y principalmente recalcaron que se enteraron que en el Valle del Chubut, gente que viene de Río Negro, de la Cordillera, de Comodoro, de Santa Cruz también, que valoraban mucho la diversidad de frutas y verduras que se producen en el Valle del Chubut, y con mucha calidad. Bueno, fuera de cámara hablamos de la calidad de las cerezas que hay en el valle también, pero esa calidad de las frutas y de las verduras, por las características agroclimáticas que tenemos, hacen que podamos tener verduras y frutas de excelente calidad. Así que eso va a seguir, esa modalidad de que la exposición ganadera coexiste con la feria, invita a que mucha gente de la ciudad conozca lo que se hace en el campo chubutense, en la meseta chubutense principalmente, porque es una feria principalmente ovina. Hay otras exposiciones en la provincia del Chubut, en Esquel, en Sarmiento, que se hacen exposiciones bovinas. Si bien acá en el Valle del Chubut pasan, los datos de Senasa indican que el año pasado pasaron más de 100.000 vacunos, no hay actividad de cría, y en la actividad de cría sí se compran toros, pero acá lo que se hace principalmente es la terminación. Es engorde famoso. Se llama engorde, se llama feedlot muchas veces, se llama terminación. Feedlot, después explícame bien, porque mucha gente que se va a poner seguramente va a estar atenta, porque el feedlot, ¿está bien dicho así en inglés? Sí, se usa una palabra inglesa, pero acá básicamente lo que se dice es el engorde. El engorde. O terminación a corral sería. Pero a corral. Esta es la diferencia que hay con tenerlo en el campo en una chacra, ¿no? Pero no quiero desviarte en esto. La sociedad rural, tengo entendido yo, también tiene como socios a los chacareros, ¿no? ¿O no? Sí, hay muchos. Eso es algo que, vos fíjate, haciendo un poquito de historia, la Sociedad Rural Valle del Chubut empezó en Gaiman, en 1936. Después, a los 2 o 3 años, porque Trelew era un centro cada vez mayor, de mayor actividad, quizá empezó en Gaiman porque los que tuvieron esta idea de empezar con la rural eran productores que tenían campo y chacra. Si uno repasa esos apellidos históricos de lo que están en la primer acta o en el acta fundacional,
se encuentra con Oribe, se encuentra con algún Jones, se encuentra con Williams, con Elías Owen, con San Cristóbal. Después vino Federico San, Varela Díaz. O sea, son personas, son productores que, o su familia, tenían campo pero tenían chacra. Entonces esa coexistencia que actualmente siguen Claro. en la rural, muchísimos socios tienen, bueno, en el caso mío yo no tengo campo, yo tengo chacra entre Gaiman y Dolabón, pero no tengo campo. Y siguen esos apellidos que yo te decía, la familia Oribe sigue teniendo campo y chacra. Claro. Uno le relaciona más la rural con justamente los campos, pero quería hacer hincapié en esto que ustedes también representan a la chacra. A lo que es la producción agropecuaria en el valle, claro. No tanto lo que es la producción fruto y hortícola, Claro. pero sí la producción ganadera del valle también. Hay muchos socios. Cada día más engorde de ganado, es así. Yo cuando uno da la vuelta al perro, te hablo de lo que uno ve por allí en las chacras, qué sé yo, ve ovejas obviamente, pero ve muchas vacas también, o qué sé yo, la traen, no sé, para engordar, como claro, decía. para lo que es la terminación. Muchísimo, ¿no? En los últimos años ha crecido muchísimo, por Sí. eso a mí también me asombró. Siempre hablábamos de un número entre 40, 50, 60 mil animales que pasaban por el valle. Pasar por el valle, ¿qué significa, para decirlo con otras palabras? En los campos de cría, en Santa Cruz contra la cordillera, acá mismo en la zona de los Andes, en algunos campos que tienen buenos mallines con buena receptividad para vaca. La vaca come distinto que la oveja, por eso necesita otro tipo de pasto, otro tipo de condición. Pero la zona de cría está en otro lado. ¿Qué significa? Está el toro, la vaca, nace el ternero. Antes de que venga el crudo invierno, en algunos casos como Santa Cruz la nieve o mucho frío con fuertes heladas en la cordillera, está lo que se llama el destete. Esos terneros salen. Algunos productores lo engordan en sus campos, hay estancias grandes que lo hacen, pero la mayoría, de Santa Cruz también, se han dado cuenta que se ahorra plata si el animal no gasta mucha energía en mantener la temperatura corporal. Claro. Esto es una verdad evidente, Claro. pero a la hora de hacer números, si lo multiplicamos por 10 terneros, por 100 terneros, por 1000 terneros, y como el negocio del engorde o el negocio de la terminación a corral es un negocio muy finito significa que la rentabilidad es muy baja, es muy justo. Muchos productores de Santa Cruz, algunas empresas de la cordillera han invertido acá en el Valle del Chubut, y en el Valle del Chubut, evidentemente, como vos decís, cuando uno recorre, ve mucho más animales, Bueno, ve esos hilos donde claro, se guardan los alimentos, que cada vez es parte del paisaje. Claro, una cosa es los animales en el campo, en la chacra, y otra es el feedlot. Contame el feedlot, cómo es la estructura, digamos, del feedlot. Sí, lo que sucede es esto, ¿no es cierto? Está el ternero que va creciendo, se transforma en vaquilla o en novillito, después termina como novillo o vaquillona, y va al mercado. ¿Eso se puede engordar al campo? Sí, por supuesto que se puede engordar. Pero la tendencia en la Argentina, en el mundo, es cada vez más esto de que los animales se terminan encerrados a corral. ¿Qué pasa? El animal camina menos, engorda más rápido y tiene una terneza distinta, que eso es discutible, después lo podemos discutir. La calidad de la carne del animal engordado a pasto y terminado o engordado a corral. ¿Por qué esto uno recorre, no todavía en la Argentina, que no está especializado, en la góndola a ver si un animal está terminado a corral o terminado a campo? Pero uno recorre las góndolas de Europa, yo lo he visto en Gales o en Estados Unidos, que uno puede poner el teléfono con el código QR y hacer la trazabilidad hacia atrás. Esto sucede cada vez más en todas las producciones agropecuarias, en una manzana, en un pollo, Ponés en el la celular lana. y sabés cuál es el origen, quién lo produjo. Y principalmente esto, que es una tendencia cada vez más, no me desvío de tu pregunta, pero hago un paréntesis, que es que cada vez más el consumidor quiere saber si ese animal fue bien tratado, buenas prácticas ganaderas, si el ambiente donde está el animal ha sido bien cuidado, no ha sido erosionado o contaminado, Bueno. buenas prácticas ambientales. Y últimamente, en los últimos 5 años, te diría que cada vez más se quiere saber si el personal que trabaja en condiciones. Para ir a un extremo, nos podríamos ir a lo que son los ensambles de los artículos tecnológicos, que muchas veces se critica a las empresas que van a China, empresas de telefonía, empresas de televisión, que utilizan mano de obra con no buenas condiciones, ¿no es cierto?, en países que mano de obra mucho más barata, claro. Y eso cada vez más el consumidor lo está viendo, en la Argentina todavía no tanto, pero a nivel mundial son tendencias que en algún momento van a llegar. Lo que sí llegó acá, que uno lo puede ver también, Suki, en cualquiera va a un mercado ahora o a una góndola, a mí me sorprendió estos días, este último mes te diría, una marca muy conocida de leche que tiene una vaca
la leche está, el tetra, y dice, primera empresa que certifica buenas prácticas ganaderas. Y eso es algo importante porque el consumidor que compra esa leche sabe o tiene una certificación, una empresa independiente que va y dice, estos animales están bien tratados. Claro, es como una ISO ganadera. Y eso digamos, porque es importante, porque cada vez más es mayor la diferencia entre el campo y la ciudad. Nosotros que somos más grandes nos recordamos cuando vos venís de Sarmiento, acá te lo mismo, cuando todos teníamos conocidos en el campo y teníamos un amigo que tenía una chacra y se iba a ordeñar la vaca y tenía los cerdos y las ovejas, pero hoy no es así. La mayoría... y Sabanja, la huerta, la producción, los frutales. Hoy es muy distinto y la mayoría de los chicos, hablemos de Chubut, no de Buenos Aires, ¿no? Pero en Madryn, que tiene 100.000 habitantes, en Trelew, en Comodoro, quizá en Gaiman esto no pasa, pero cada vez pasa más, que los chicos crecen en la primaria y en la secundaria sin un contacto con la ruralidad, que es muy importante, para saber que el productor agropecuario no está maltratando al animal, por decirlo de una manera, o maltratando el ambiente. El primer interesado en cuidar el ambiente de producción es el productor, que no quiere contaminar, es decir, no poner más agroquímicos de lo que lo debe poner. Eso son buenas prácticas agrícolas. Se ha avanzado en ese tema, ¿no? Se ha avanzado mucho. Bueno, porque uno está también, está hablando un poco ya de lo que es el valle en sí, de la producción, que bueno, te saca un poco del eje, pero tengo que preguntarte como ingeniero agrónomo, la posibilidad de las buenas prácticas de agroquímicos o fertilizantes, bien digo, y porque hay como un mito, ¿no? Decir, bueno, no, mirá, esto se usa discrecionalmente, no hay controles. Yo, por lo menos en lo que he averiguado, la gente que está en las autoridades competentes, provinciales y nacionales, como no también, hay recorridas, según tengo entendido, bueno, van haciendo las inspecciones correspondientes, ¿no? Mirando que todo esté como corresponde. Por no digo que no haya, pero sé que hay gente trabajando en ello, ¿no? Es algo que no es fácil y es un aprendizaje, y ahí puedo hacer dos consideraciones. Primero, el productor trata de hacer las cosas medianamente bien, y supongamos que algún productor dice, bueno, le voy a echar más remedio a esto por las carencias dudas. Más que nada eran, ¿no? ¿Son así? Las carencias pueden ser lo que tiene que pasar un tiempo después que uno pone un producto. Claro, los días de carencia, efectivamente, es importante lo que vos decís, porque ponerle que un tomate tiene una polilla o un insecto, cualquier problema que tiene. Entonces el productor, para tener una buena cosecha, le pone un agroquímico, en este caso un insecticida, porque en general los agroquímicos que son genéricos se dividen en herbicidas que matan las malezas, insecticidas para los insectos, fungicidas para los hongos, y después, bueno, están los fertilizantes en general, que también son agroquímicos, porque usados en forma desmedida pueden tener cierto grado de toxicidad. Pero vayamos a los más complicados, que son habitualmente los insecticidas. A veces hay herbicidas que son más complicados que insecticidas, por eso está ahí el mito del glifosato, que es un capítulo aparte. Pero vayamos a un insecticida, que es importante lo que vos decís. Yo tengo un problema con la polilla del tomate, aplico un producto, tengo que fijarme los días de carencia. Los días de carencia son cuántos días tarda la planta en metabolizar para generar inocuidad en ese cultivo. Es decir, yo lo aplico hoy, si a mí me dice 15 días de carencia, no puedo cosechar y mandar al mercado ese tomate. ¿Y ahí cómo se controla? Viene lo que voy a decir. Es imposible que el Estado, que las autoridades, que los inspectores controlen todo. Pero sí que haya algunos controles para saber el productor que está controlando. Ahora, lo que te puedo decir es que la mayoría de los productores lo cumple. Lo cumple, porque es el primer interesado en darle continuidad y que su producto valga y se lo compre el año que viene. Ningún productor hace una producción para un año. Porque viste que uno dice, cuando uno habla en el valle con los amigos, con la familia, ahora dice, no, porque son las lechugas impresionantes, no, porque le ponen mucha pichicata, mucho fertilizante se utiliza porque al hacer horticultura una y otra vez en el mismo suelo, pensemos que cuando uno agarra un suelo desnudo y pone un cultivo, se producen frutas, verduras, hablábamos recién de las cerezas, pero algo esa planta, esa fruta que se va a cosechar, le saca a la tierra. ¿Qué le saca? Porque el agua lo toma del riego. Después tenemos el hidrógeno, el carbono, que lo saca de la combinación de los carbohidratos que produce. Pero le saca los minerales esenciales, que son como los que nosotros necesitamos cuando comemos la fruta y la verdura. El nitrógeno principalmente, que es la fuente de la urea, ese fertilizante blanco que muchas veces le tiramos al césped. El nitrógeno, después del carbono,
el hidrógeno y el oxígeno es el principal nutriente que necesitan las plantas. Y después viene el fósforo, después viene el potasio, después vienen los micronutrientes. Y ahí viene el fertilizante. Y ahí vienen los fertilizantes. Claro. Ahora, lo que te quería decir que son dos consideraciones. Una, por la profesionalidad o por la responsabilidad que tiene cada productor de hacer las cosas bien. Y la otra por una cuestión de costos. Ningún productor va a tirar el doble de lo que necesita, entonces tira, en general se cumple esto, yo te diría que en más de un 95%, se le dice, bueno, ¿cuánto necesita? Claro. Necesita 10 kilos de fósforo por hectárea. Se tira 10 kilos o un poquito menos. No desperdiciar la tampoco, planta lo metaboliza, hace crecer mejor y en el momento de cosecha, ese producto está en condiciones bromatológicas razonables para llegar al consumidor. Apto. Acá lo que podemos decir es, quizás no está viendo alguna persona que es orgánica. Entonces, la respuesta que tenemos es, ¿se puede producir sin fertilizantes, sin agroquímicos o como le gusta decir a los que son extremadamente y fanáticos, le dicen agrotóxicos, porque es una palabra que golpea más? A mí no me gusta agrotóxico porque significa que todos esos productos para el agro tienen toxicidad. Sí podemos decir agroquímicos o podemos decir pesticidas. El pesticida es para matar a la peste, que también es una palabra que golpea. Entonces, ahí entra lo que es la producción orgánica, que yo recuerdo cuando estuve en Gales hace 20 años, en las góndolas, el 12% de la góndola de frutas y verduras era orgánico, hoy es el 30% ya. Claro. O sea, es algo que despacito se puede va producir. Creciendo. Por supuesto que sí, claro. Porque hay una tecnología disponible, a la cual yo también adhiero, que necesita un trabajo mucho más intenso y personal y familiar. Ahí en general las quintas, las huertas orgánicas son más familiares que industriales, porque necesita un trabajo mucho más de fondo para el control biológico de las pestes. Es decir, en vez de usar un pesticida, pues usar jabón. Y pones un jabón, o pones tabaco, o pones una lavanda para traer a los pulgones. Y ese producto, por supuesto que vale más caro, porque tiene un costo de producción más alto. Ahora, al final del día, ¿lo paga el mercado? Bueno, hoy en Europa el 30% lo paga. En la Argentina es un poquito menos, pero hay una demanda de productos orgánicos. Es que uno tiene que también considerar esto de la trazabilidad, creo que va de la mano del hecho de saber qué es lo que estamos comiendo. Y la certificación. Y la certificación que va con la certificación también, estaba pensando cuando recién hablabas, de la nueva modalidad en el etiquetado. Claro. Esto tiene que ver también con los productos de la industria alimenticia, que sepamos que si vos compras determinados productos, tiene la certificación del origen. El origen y por otro lado, si tiene grasa, si es, bueno, todo lo que significa el etiquetado en la etiqueta negra, ¿no? Que para mí está muy bien que así sea. Por lo menos saber lo que estás comiendo, es así. Y después el otro punto que también es importante, ya que estamos hablando, vos me hiciste una pregunta de feedlot y nos fuimos a hablar de la fruta y la verdura. El feedlot lo tengo acá. Lo dejamos ahí. No, lo tengo acá, el feedlot. El tema bromatológico. Un tema ambiental. Sí, el tema bromatológico que yo dije es el cuidado que tiene que tener cada familia, por no decir ama de casa, ¿no es cierto?, pero cada persona en su casa, de que las frutas y verduras muchas veces vienen en esto de que se riegan por ahí con aguas de reuso, como pasa en las quintas de Madrid, o acá mismo cuando se riega con agua de riego. Los canales de riego no son aguas que son prístinas, son aguas que vienen contaminadas aguas arriba por distintos motivos, ¿no es cierto? Sí, por la acción del hombre o porque pasan por algún lado donde se pueden contaminar. Entonces, el producto está en condiciones de venderse, pero nada reemplaza al buen lavado si se van a comer crudas, ¿no es cierto? Claro. La fruta y la verdura tienen que tener un proceso de lavado para garantizar la higiene y la inocuidad de esos alimentos. Todo tiene que ver con todo, ingeniero Iriani, porque era uno de los preceptos que había, no sé si lo harán o no, la verdad que no estoy en condiciones de decirlo, pero cuando se armó el mercado concentrador de la ciudad de Trelew, entre otras cosas, era justamente darle esta tranquilidad al que consume, de que estaban lavados, de que tenía un proceso que no sé si está en marcha o no, pero ese era uno de los objetivos justamente, de controlar por los productos justamente de los exámenes bromatológicos y el lavado también de determinada verdura y el empaquetamiento, y tendrían que decir en los distintos supermercados de qué lugar provenía. Bueno, ahí no sé la consideración, ahora, yo creo que en parte se está haciendo, porque el fin del mercado concentrador, quizá en su origen, por supuesto que un fin noble en el sentido de regular precios, dar más transparencia en la comercialización y tener un control de lo que entra y sale. Pero
no el 100% de las frutas y verduras que se comercializan en la zona pasan por el mercado concentrador, que eso no sería un problema, porque ahí creo que hay 35 o 40 puestos. Nosotros hemos tenido como sociedad rural reuniones con el mercado concentrador para ampliar la oferta de lo que tiene el mercado concentrador, que hoy es frutas y verduras, y se habló en algún momento también que de carnes, entendiéndose como carnes todo lo que es vacuna, ovina, cerdo, pollo y pescado. Eso creo que se está haciendo el esfuerzo. Las empresas privadas dicen no queremos perder plata, tienen que tener algún incentivo para pasar por ahí, pero lo que permite eso es esto, la regulación o por lo menos un mejor manejo de los precios, pero aparte los controles, que además los controles deben ser, los grandes supermercados traen sus frutas y verduras, los pequeños mercados también traen sus frutas y verduras, quizá. Entonces esto de las inspecciones que decíamos, yo creo que debe mejorarse lo que es la parte aleatoria, imprevista, y cada tanto hacer esos análisis bromatológicos que para darle lo que yo haría, ¿no es cierto? Para darle, no sé si se hace ese dato, no lo tengo presente, darle tranquilidad o ayudar a la sociedad en general, decir, bueno, se hizo un análisis de la hoja de la lechuga, entonces yo sé que hay un buen laboratorio más que nada, claro, más que nada, discúlpame Ricardo, más que nada por la Escherichia coli, ¿está bien dicho? Bueno, ahí está la otra parte, ¿no es cierto? Claro. Que eso no viene por un agroquímico, sino por las condiciones de riego, las condiciones en las que se produce. En que se vive también, y en que se vive, al lado de la supuesto. chacra. Eso es tanto o más importante y va de la mano de lo que es la inocuidad de los alimentos. Porque un momento hubo bastantes casos en la zona y bueno, y es donde está trabajando justamente con los exámenes, ¿no? Y las inspecciones. Decime, tengo que ir a la pausa, el director ya me está diciendo que tengo que ir a la pausa, pero decime qué es un feedlot y cuál es el pro y el contra del feedlot. Sí, hoy la mayoría de los animales que se consumen en la Argentina vacunos vienen de feedlot. Feedlot significa terminar, agarrar un ternero de 200 kilos, 250 kilos, encerrarlo en un corral chiquitito, que camine lo menos posible, darle comida, cosa que engorde en el menor tiempo posible y mandarlo al mercado. La ventaja que tiene es que es una carne pareja para los restaurantes principalmente, que el ojo de bije, las formas, los tamaños para cocinar. Y bueno, la desventaja es que es un poco menos natural, o sería no natural como engordado, como vemos acá a pasto. El tema de los olores, por ejemplo, en el tema ambiental, uno pasa por determinados lugares y hay un olor impresionante. La realidad es según de dónde venga el viento, inclusive en la zona. Cada uno sabe. En la producción agropecuaria nunca se va a poder estar exento, salvo que sea un laboratorio in vitro de producción. Pero digo, no hay una. Hay que hacer determinadas, preparar los lugares de determinada manera de procesar, digamos, las heces, la orina. Eso no genera nada con respecto a. Con eso se puede generar energía. Tuve la oportunidad de visitar a un amigo en Canadá, Victor Griffiths, que hay un tambo, vimos un tambo en Vancouver, que toda la energía de lo que es la propulsión de los vehículos y la energía para mover el tambo se producía con los excedentes y todo lo que es el slurry, le dicen ellos, que sería la bosta, para decirlo en castellano. Bueno, claro, y nosotros no sé porque produce metano, y el metano es energía, y con eso movían todo el tambo. No sé si lo seguirán haciendo, y seguramente que sí. Pero se salía a buscar la bosta de vaca y se tiraba en la cocina leña. Bueno, es energía. Lo que pasa que a eso lo que tengo que decir, que también lo aprendí recorriendo un campo ganadero en la provincia de Buenos Aires, que si quemamos la bosta estamos quemando la fertilidad. Mejor esa bosta es repartirla en los potreros, porque uno va a ver como muchas veces se utiliza la bosta de conejo, la bosta de caballo, la bosta de vaca, y vemos las plantas más verdes, más flores, y eso es algo abono orgánico que permite mejorar la producción también. Bueno, estamos con el ingeniero Ricardo Iriani, siempre apasionante hablar con el ingeniero porque arrancamos con algo, pero la llevamos bastante bien dentro del organigrama de la charla. Vamos por allí con algunas variantes en el eje central, pero arrancamos con la exposición ganadera que se va a realizar ahora, todavía no dijo de los días, pero ya lo va a comentar, y dio el pie como para que el ingeniero nos empiece a hablar del feedlot, de la producción en el valle, del buen uso de lo agroquímico, de cómo consumir, bueno, todo esto con el ingeniero Iriani. Luego vamos a hablar algo fundamental que también es cómo estamos con el tema de la carne, y siempre la pregunta que le hago a Ricardo cada vez que puedo, y él la contesta como no siempre, digo, ¿por qué, Ricardo, está la barrera de la aftosa y por qué pagamos la carne teóricamente siempre un poco más cara que el norte? Así que ahora vamos a preguntarle al ingeniero Ricardo Iriani. Es una pregunta que seguramente en la casa se están haciendo, así que la va a contestar.
Bueno, continuamos con el ingeniero Ricardo Iriani charlando de temas en general, ¿no? De la sociedad rural, por supuesto, y de Trelew y la zona. Y le preguntábamos a Ricardo el tema de el valor de la carne y después vamos allá a estar concretamente en el tema de la exposición ganadera que se va a realizar en los próximos meses. Pero, ¿por qué la carne, cómo es la barrera, Ricardo? ¿Por qué la carne en la Patagonia no puede llegar del norte, en este caso? Histórico, ¿no? Esto, por supuesto. ¿Y qué función cumple la barrera? Sí, eso tiene que ver con un estatus sanitario que muchas veces los consumidores, con la gente que uno habla también que no tiene relación con el sector agropecuario, dicen, bueno, pero eso hace que paguemos la carne más cara. Claro. Es relativo eso, ahora lo voy a tratar de explicar, pero el motivo sanitario es porque en el mundo cada vez más se exigen condiciones sanitarias de los países que le venden carne, y hay una enfermedad que es un virus que genera aftas en boca y pezuñas a los animales ungulados, que son los que tienen los pisitos, las vacas, las ovejas, que se llama aftosa, es la fiebre aftosa, es el virus de la fiebre aftosa. La Patagonia, por condiciones naturales, está libre de fiebre aftosa. Por suerte, la Argentina como país está libre de fiebre aftosa con vacunación. En algún momento el presidente Menem dio una última vacuna porque dijo ya somos libres de aftosa sin vacunación, es decir, que se pasó a no vacunar, pero el contrabando de animales de Paraguay hizo que perdiéramos ese estatus y nuevamente tuviéramos aftosa, que se consiguió a lo largo de los años. Entonces, para resumirlo, la Argentina es un país libre de aftosa, la Patagonia es libre de aftosa sin vacunación, los animales no se vacunan porque son libres y no tienen anticuerpos contra la aftosa. En el norte de la Argentina se hacen 2 vacunaciones al año contra la aftosa. Eso hace que, como el virus de la aftosa se transmite en los huesos planos, o sea, se mata al animal para comerlo, y en un hueso plano que es la costilla. Entonces, puede venir carne, músculo, grasa puede venir del norte. De hecho, viene. Claro, hay muchos frigoríficos que están en Trelew, claro, hay muchos productores que traen y que vienen con los térmicos llenos de carne sin hueso. Y sin cortes planos, principalmente como son las costillas. ¿Qué pasa? En el Valle del Chubut hay 100.000 animales que se engordan. Eso sirve para cubrir el 50% de la oferta. O sea, la demanda de carne vacuna es el doble de la que se produce. Oferta. Esa diferencia se cubre con carne sin hueso que viene del norte. Ahora, al haber menos costillares para la demanda que hay, el costillar y algunos cortes valen más caro. Algún productor que estará mirando me dice, pero a mí me pagan la carne, claro, me la pagan igual o menos. Y es verdad, te lo pongo con un número. Ayer hablaba con un productor de Patagones que me decía que estaba vendiendo los terneros a 420 pesos el kilo. Y acá el productor estos días se lo están pagando 400. Creo que te comentaba yo hace algunos días que hace un mes estaba la carne vacuna 430 pesos el kilo vivo al productor y ahora está 400. En los últimos 40 días al productor le bajaron el precio del kilo de lo que produce. Con la inflación que hay, ¿qué pasa? Hay una sobreoferta, hay una disminución en la capacidad de compra de la gente. Claro, esto ha pasado también con las ovejas. Sí. El cordero hace un mes valía 750, hoy está 650. Al productor, digo. Eso después en la góndola vale mucho más caro. Yo hace 25 años hice un número que el precio que recibe el productor en la chacra, si vos lo multiplicás por 5, es el precio del lomo, el corte más caro. A nosotros hoy, a los productores de carne de vaca, nos pagan 400 pesos el kilo de carne. Por 5, 2.000, que es lo que vale más o menos. Ahora, si uno va a Buenos Aires, encuentra cortes, cortes elite o cortes importantes, digamos, que valen más caros. Son esas carnes que están engordadas a campo por algunas cabañas envasadas al vacío, claro, cortes especiales. Y después alguno dirá, bueno, pero yo voy a Córdoba o a Entre Ríos y el costillar está mucho más barato, porque allá hay una sobreoferta de lo que son los costillares, porque encima acá hay otra cosa que habitualmente cuando se lo comento esto a alguien que no es del campo no me lo cree, me dice, vos decís eso porque te quedás a producir carne, pero es un dato real. Los animales que se carnean en el norte son de 500 kilos para arriba. Los animales que se carnean en la Patagonia son de 400, 430 kilos para abajo, y un dato es que cuando uno manda al mercado un animal de más de 440 kilos, le pagan 10 pesos menos el kilo. ¿Por qué? Porque cuando va al frigorífico, nosotros vemos los térmicos descargando las medias reses en las carnicerías,
el carnicero dice, dame esa media res de la ternera que pesa menos, porque cuando va una señora, cuando va alguien y vos ves un pelleto así, seguro y ves que un sale pelleto blandito, así, blandito. vos decís, ese seguro está más blando, pero no es verdad, porque la terneza no tiene nada que ver con el tamaño, tiene que ver con la forma, con la genética, con la terminación, con lo que comió, con cómo fue sacrificado ese animal, que no haya tenido un estrés pre-sacrificio. Es decir, hay un montón de factores que hacen la dureza. Que hacen a la terneza o a la dureza de la carne. No necesariamente, y esto lo pueden decir la gente de campo, que muchas veces espera que el dueño del campo le autorice a faenar una vaca, porque muchas veces es mucho más tierna, porque es la forma muchas veces cómo está faenada, y eso es importante también saber de qué frigorífico vienen los animales que uno compra en el almacén o en el mercado. Bueno, así que más o menos, bueno, ahí estaba. Sí, no te convencí ni a vos ni a nadie con esto, pero el productor se queja de que le pagan poco. Sí, sí. Y en la góndola la carne hoy es carísima. Sí, lo cierto es que yo me acuerdo, y nosotros tenemos acá inclusive testigos amigos que comíamos carne, era muy dura la carne que comíamos de vaca cuando éramos chicos, en la realidad. Era un asado al horno, era fantástico el olor, pero después cuando iba a comerlo estaba 2 días masticando, porque eran animales grandes, no sé por qué pasaba, pero no había engorde de ganado. Después empezó en los valles, ¿no? Pero esta es la realidad. Hoy se puede comer unos asados excepcionales, por supuesto haciendo el hincapié en el precio, que por allí es inaccesible, pero bueno. Y haciendo el paralelismo para sí. comparar también esto que decimos, esto del feedlot hace que el productor que lo engorda no lo lleve a 500, 550 kilos, porque le cuesta mucho más. Pensemos esto, un animal de 200 kilos primero come para mantener su metabolismo basal, come para mantener esos 200 kilos, y después para meter ese kilo, que es la ganancia que tiene el productor. Un animal de 400 kilos necesita el doble de consumo, y esos números que quizá parecen banales o casuales en una conversación, es la rentabilidad o la ganancia. Para terminar con el tema del feedlot, hace pocos días se escuchaba un informe nacional que la ocupación de los feedlot, que este es un dato importante a nivel global para entender hacia dónde va el mercado de la carne. La ocupación de los feedlot a nivel nacional está muy baja, porque hoy un productor está perdiendo entre 10 y 15 mil pesos por animal engordándolo a corral. ¿Por qué es esto? Porque lo compra a 400 kilos, lo vende a 350, en el norte 360, un poquito menos que acá, por supuesto, porque está el flete también, el flete del maíz, el flete de los animales, y los costos de producción son muy altos. ¿Por qué siguen el negocio? Porque tiene que seguir haciéndolo. Hay toda una infraestructura. Como todo en Argentina, hay que seguir. Y son estos ciclos ganaderos, ¿no es cierto? Que se agrega otra cosa, para dar una vuelta de tuerca y complicarla más. La gran seca que hay en el norte. Pensemos que esto se ve en los medios cotidianamente, hay muchos lugares donde hay seca. La preocupación del gobierno es porque el año que viene la cosecha va a generar 8.000 millones de dólares menos de ingresos. La preocupación tranqueras adentro de cada productor es saber qué va a hacer con la mitad de la producción que va a tener para pagar todo. Ricardo, la producción hoy en nuestra zona ganadera, ¿no?, acechada por distintas cuestiones climáticas, todo lo que ha pasado en la Patagonia, pero bueno, ¿cuál es la realidad hoy de un ganadero ovino en nuestra Patagonia, en nuestros campos de acá que son asociados a ustedes? Sabemos también que por allí se están realizando algunas operaciones inmobiliarias. Bueno, hay toda una novedad respecto a la producción en nuestra zona, ¿no? Sí, cuando uno generaliza siempre comete el riesgo de dejar afuera o no hacer un panorama completo, porque las zonas productivas, la Patagonia es muy grande. A lo que vos te referís es la zona de meseta, tenemos la zona de lo que es la costa del mar, la cordillera, los valles bajo riego. Vale decir que hay tantas realidades como productores o como campos. Pero en general la realidad hoy, si tenemos que hacer un panorama global resumido, es que la tendencia es a que cada vez haya menos ovejas. Esto no va a cambiar. La provincia del Chubut tuvo en la década del 70 su mayor stock ovino, que fue entre 5,5, no llegó a 6 millones de ovejas, pero 5,5 llegó a tener, con una ocupación de los campos a pleno. Recordemos ese Trelew, donde las construcciones y las casas y el impulso lo daba la actividad ganadera, que generaba compra de maquinaria, compra de vehículos, le daba trabajo a albañiles. Todas esas casas de la década del 50, del 60, que hoy lo vemos, que es patrimonio de Trelew, su familia acá. Claro. Y eso ha ido en disminución por distintos motivos, por el clima, por la rentabilidad, recordemos el volcán, las sequías,
Hoy estamos con menos de 3 millones de ovejas, 2.800.000 en descenso. Eso es un dato estadístico. Podemos poner como se ha hecho, hemos trabajado con la Dirección de Ganadería, con el SENASA, con el INTA, en un plan ganadero que quisiera estabilizar el stock ovino en la provincia de Chubut en 3 millones. Porque es un número caprichoso, no, es un número que puede llegar a ser, pero hay que hacer muchas cosas distintas a los que se hicieron en los últimos años. El abandono de los campos y el cierre, principalmente que se está dando ahora, nosotros le había hablado con un colega tuyo hace 2 meses que un campo por mes estamos registrando que se cierra en la zona nuestra. La principal causa es el deterioro o la rentabilidad negativa que tiene el productor, principalmente porque el 92% o el 95% de la lana se exporta y el valor que recibe el productor está atado al dólar oficial, que hoy es muy, ha perdido mucho con la inflación, para decirlo de alguna manera. Los costos que tienen los productores han subido un 80, un 90% como la inflación real, y el dólar oficial, si nos fijamos en el último año, ha subido un 30, un 40%. En algún momento se tiene que acomodar eso, seguramente, pero en el interín hay muchos productores quedando fuera de competencia, y eso va a seguir sucediendo. Así que el panorama ese no es el mejor. A lo que se suma la compra de campos por empresas que han dejado la actividad ovina en un principio de lado y se han dedicado o van a dedicarse a lo que es la producción de energía, que bienvenido sea, que es un tema eólica. de un capítulo aparte. Energía de eólica para producir una energía hidrógeno, almacenada claro, en el hidrógeno para exportar. Eso yo meto el bocadillo de mi opinión personal, debería hacerse el esfuerzo tanto desde Luz y Fuerza, como de las cooperativas, como del gobierno provincial, decir, che, dejen un poco de energía para invitar a generar producciones genuinas en el Chubut que tengan energía, no digo regalada ni subsidiada, pero a precios razonables, ¿no es cierto? Eso es otro tema de debate. Pero la realidad hasta ahora que esta empresa ha comprado más de 250.000 hectáreas y sacaron las ovejas. Lo traducimos a campos en cantidad de establecimientos que estamos hablando. 16, 17 campos. ¿De qué zona básicamente? ¿Hay una zona, un sector donde pensemos, se produce? Pensemos que vamos de acá hasta el límite, hasta Sierra Grande, por la ruta 3, todo lo que es a mano izquierda, y algunos campos en la zona sur. O sea, que tienen la particularidad por el viento, será por ese punto de vista, ¿no? Hace poco leí un artículo que decía que, un canadiense lo dijo, que la Patagonia y en especial Chubut es como Qatar hace 50 años. Epa. Porque tiene la materia prima, que son los vientos regulares para producir energía, que esa energía, ¿qué hacemos? Porque el molino de viento produce energía, pero después, ¿qué hacemos? Hay que almacenarla de alguna manera. Una manera de almacenarla, que algunos países lo hacen, es subir el agua del río a un dique, como tenemos, el dique produce energía, eso sería energía hidráulica. Con esa energía instantánea se mueven motores que suben el agua y después tenemos energía del agua en altura almacenada, energía hidráulica. Acá es muy difícil de hacer porque lo que tiene este río, que es el río sinuoso, que los tehuelches llamaban Chupat, que los galeses llamaron Camui, esa sinuosidad no es casual, sino que deriva de la poca pendiente que tiene el río en los últimos 100 kilómetros. Claro. Pero sí lo que se puede hacer es, que de hecho la tecnología en el mundo está, Japón está a la vanguardia. Hace poco leía también que Noruega está por invertir 400.000 millones de dólares de su reserva de petróleo para la energía del viento, transformarla en hidrógeno. El hidrógeno es un gas que se comprime y se puede exportar y llevar. De hecho, ¿tiene que ver con el mar? Y el mar, porque el hidrógeno necesita, para ser producido, agua. En un principio esta empresa, no sé si lo puedo decir, pero lo digo porque es un comentario abierto, pensaba usar aguas del Río Negro, que tiene 10 veces el caudal Chubut, ¿no es cierto? Cuando cruzamos el Río Negro vemos que tiene 2.000 metros cúbicos segundo, el Chubut tiene 40, 50, o sea, hay mucha agua del Río Negro que se va al mar. Necesitan mucha agua para producir. ¿Cómo se produce el hidrógeno? La energía, hay una electrólisis, la molécula del agua, la molécula de agua que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, se divide. Entonces, ¿por qué se llama hidrógeno verde? Porque el oxígeno va a la atmósfera y nos protege. No es contaminante como el petróleo, que mandamos dióxido de carbono. Y queda esa molécula de hidrógeno almacenada que después, cuando se utiliza como combustible, ¿qué produce el residuo? Es agua. Claro. Entonces cierra. Bueno, eso se puede almacenar. Y se puede almacenar, y de hecho hoy, por ejemplo, un dato puntual, dato que no es estadístico ni dato del deseo. California tiene 12 estaciones de servicio de hidrógeno. Claro. O sea, el combustible del futuro es el hidrógeno.
¿Qué digo yo para la Argentina? Que lo digo como productor. Perdón, para terminar el concepto que nos está dando una clase también de lo que es el hidrógeno No, verde. yo no, esto es lo que digo, escuché. está bien, pero bueno, vos sos un hombre preparado, sos ingeniero, tenés el básico, por lo menos para explicarnos a nosotros, que se produce los generadores de La energía produce energía, esa energía iría a Sierra Grande, que es donde estaba, nos acordamos de Ipasam, el puerto de aguas profundas, tomar el agua y una gran, sería una gran máquina. Sí, y se puede almacenar. Claro, es un gas, hay que comprimirlo, gasificado, creo que enfriarlo. Se puede almacenar y eso se puede exportar, mandar a otros países. O usar acá. ¿Esto para qué sirve el hidrógeno verde? Esa es la pregunta. Claro, para todo, para mover máquinas, para mover autos, para mover un tractor, para autos ya hay. Te decía, en California tiene 12 estaciones de servicio que van a hidrógeno. Creo que la BMW, la Audi ya son los primeros que metieron, pero para mover máquinas, para producir energía. ¿Ves que te llevo desde cuando comenzamos con la exposición ganadera entre Leo a hablar ahora de hidrógeno verde? Sí, por eso, pero cerramos con esto. Sí. Es compatible los molinos de viento con la producción ganadera. Bueno, entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer, hemos tenido 5 reuniones con la empresa Fortescue. Yo no tengo nada para hablar en contra, porque al contrario, a favor. Ellos al principio lo que hicieron fue cumplir una medida nacional. Compraban los campos y sacaban las ovejas. Y en algunos casos sacaron los tinglados, los alambrados, todo. Hoy entendieron que se puede hacer esto, hay un esfuerzo para que se mantenga la producción ganadera, que es algo genuino de la provincia del Chubut, y paralelamente un molino ocupará 7 hectáreas, entonces no hay problema de hacer los parques eólicos y seguir produciendo ganadera. Los que quieran hacerlo. Y hay gente que está alquilando campos, me dijeron también. Bueno, esa es otra modalidad, porque la reglamentación nacional impedía que la empresa que venía con un fin específico que era producir energía se dedique a otra. Entonces le encontraron esta vuelta legal, o sea, dentro de la ley. Entonces lo que se hace ahora es como no sé si no es un fideicomiso, pero es un contrato real de propiedad o algo así, se llama derecho real de propiedad, que le alquilan el campo por 70 años la parte aérea. Vale decir que el productor decide si agarra la plata esa y se queda tranquilo, o en muchos casos, en general si son nietos o bisnietos o hijos de productores, llevan la producción en el alma y la siguen. Ahora, si es un abogado, un médico, un contador, que no tengo nada contra ellos, si casan la guita a un empresario, dice, dejo esto que me hace perder plata y me dedico a otra cosa. Bueno, escúchame, Ricardo, nos quedan 10 minutos de programa. Tengo que hacer una pausa, porque si no, Dandy no me viste más. ¿Entendés? Y bueno, está apasionante la charla con Ricardo Iriani, pero última pausa y concluimos el programa de hoy. Bueno, continuamos ya en la parte final con el ingeniero Ricardo Iriani, hablando de distintos temas de la producción, agradeciéndole, por supuesto, la gentileza de venir hasta el estudio y darnos en vivo. Estamos saliendo en vivo para gran parte de la provincia, así que agradecemos siempre a Ricardo el hecho de compartir y bueno, que nos vaya brindando estas informaciones que son importantes a la hora de ver las resoluciones que uno toma desde el consumo, de lo que come, cómo se maneja, de lo que se puede hacer como provincia. La verdad que uno, cuando habla con Ricardo, ya se entusiasma también y nos entusiasmamos todos, porque bueno, tenemos ahora algo que si nos faltaba algo en la provincia del Chubut, que tenemos todos los bosques, tenemos todo el litoral marítimo, tenemos todo el potencial de la ganadería, tenemos todo el potencial, en un aspecto era el tema eólico, que ahora, bueno, cambió el paisaje de la provincia, porque uno, si algo faltaba para producir y algo bueno, es justamente la producción de energía, ¿no? Algo que falta en el mundo. Sí. Y tendríamos que estar todos bárbaros. Ricardo, somos muy pocas personas en la provincia del Chubut, como Santa Cruz, ni hablar, pero Chubut, somos muy pocas personas, con grandes riquezas. No tendría que haber un niño pobre, no tendría que haber una persona que le falte la comida, no tendría que haber ningún segmento de pobreza bajo ningún punto de vista. Es vergonzoso que una provincia como Chubut, con todo el potencial que tiene, esto me hago cargo yo de lo que digo, tengamos gente pasándola mal. Acá no tendría que haber nadie pasándola mal nunca, porque esto es una maravilla. Bondad que nos dio la naturaleza y no la sabemos administrar. Indudablemente que no somos buenos administradores, ¿no? Sí, y lo que vos decís hace reflexionar y da un poco de tristeza, ¿no es cierto? Porque coincido, ¿viste? Tenemos recursos naturales, mucha gente que nos viene a visitar a Chubut dice Chubut tiene todo en cuanto a recursos naturales. Materia gris, las universidades, ¿no es cierto? Tenemos la Universidad de la Patagonia, la Universidad Tecnológica, está en el CENPAT, está el CIEFAP en la cordillera, o sea, materia gris hay. Recursos humanos capacitados hay, recursos naturales hay. Lo que falta es articular y las cosas hay que hacerlas desde el inicio. Recién fuera del micrófono hablábamos del dique Ameguino, que lo que tendría que dar el dique Ameguino a los chubutenses, el petróleo,
Yo siempre cuando hablamos de petróleo recuerdo cuando me puse a leer un poco la historia del petróleo en el Chubut, que Frondizi vino en el 60, hace 60 años, y dijo, Chubut tiene que tener una destilería. ¿Por qué los productos se van sin procesar del Chubut? Claro. Entonces acá entramos, que lo podemos hacer todavía, estamos a tiempo, con lo que decís vos, la energía. Vamos a producir energía muchísima, porque hablan de más de 1.500 molinos para producir no sé cuántos megawatts, van a transformarlo en hidrógeno, perfecto. Bueno, es el momento de discutir con los que vienen a invertir, bienvenido que vengan a invertir, definición. No cambiarle las reglas de juego, porque eso también es lo que tienen que entender los que deciden. Pero exigir en el momento de negociar. Cuando se negocia, ¿no es cierto? Decir, bueno, parte de esa energía que se produce tiene que quedar acá a un precio razonable, no digo ni subsidiado nada. Y ahí tienen que estar todos los actores. Los potenciales empresarios que quieren ampliar sus empresas, los que están acá, porque lo que hay que tratar de ver es cuáles son las causas, cuáles son las barreras, cuáles son las limitaciones que impiden llegar a ese anhelo que vos decís. Que todo chubutense tenga trabajo, todo chubutense que quiera, porque esto también hay que decirlo, ¿no es cierto? Las sociedades más avanzadas, hay un 4, un 5, un 6% de personas que no quieren trabajar, bueno, que son desempleados pero ya es una decisión por vocación. Entonces, pero es distinto salir a golpear una puerta que no haya trabajo, van a decir, che, pero esto sí, la gente no del quiere 20% trabajar. desocupado, del 50% de pobreza, ya es otra cosa. Claro. Entonces, lo que hay que primero entender es cuáles son las barreras que impiden que una provincia como Chubut, si querés lo regionalizamos, que una región como la Patagonia, desde Vaca Muerta hasta Tierra del Fuego con el petróleo que hay y el mar con la pesca y demás. ¿Cuáles son las barreras? Bueno, las barreras son hechas por los que toman las decisiones, son barreras económicas, son barreras fiscales, no son barreras de conocimiento, no son barreras de tecnología, no son barreras de acceso, de recursos, no son barreras de servicios. Pensemos en Trelew. Trelew fue floreciente y uno siempre se acuerda de Trelew, la ciudad más pujante del sur argentino. Sí, ¿qué pasó con eso? Porque el recurso material está, la materia gris está. ¿Y cuáles son las barreras que impiden eso? Son barreras económicas, son barreras fiscales, son barreras burocráticas. Bueno, ideas toda también, la clase política. No, pero ideas también. Bueno, sí, pero hay que empezar. Claro. Las ideas van a venir en cuanto a si generamos las condiciones. Cada uno tiene que hacer su trabajo. El empresario tiene que hacer su trabajo. La clase política dar las condiciones a la gente que invierta, dar las condiciones, buscarle a ver, bueno, entender cómo funcionan los procesos productivos. Claro, las empresas, que poder seducirlas a que vengan. Mira, yo te lo voy a poner con un ejemplo, nos fuimos de tiempo y de tema, pero un ganadero me decía lo siguiente, ganadero cuyo padre, abuelo y bisabuelo vino a poblar la Patagonia y hoy tiene campo y sigue produciendo. Y me dice, y por suerte le han ido bien, entonces del campo han hecho otras inversiones. Si a mí me dieran las condiciones que la nación le da a la empresa que viene a poner molinos de viento, porque esa es una pregunta que yo me hice también y que creo que el televidente también se debe hacer. ¿Por qué viene una empresa como Fortescue a la Argentina en las condiciones actuales a invertir 6.000 millones de dólares? ¿Querés que te la diga? No paga impuestos por 30 años y le dieron el dólar que lo puede sacar contado con liqui, a 300 mangos. ¿Y por qué al productor ganadero le dejan exportar el dólar a 170? ¿Quién es el que decide? ¿Un burócrata sentado en la Casa Rosada que no conoce lo que es la Patagonia? Ahí tienen que estar los senadores y los diputados matándose en Buenos Aires. Y flaco, vos le das las condiciones a estos tipos que vienen acá, encima venden las ovejas, sacan las ovejas, desmantelan los campos de algo que hizo a la Patagonia grande, ¿por qué no me lo das a mí? Así que yo ahora no tomo la voz mía, sino tomo la representación de los productores indignados de que quieren las mismas condiciones y las reglas de juego. ¿Por qué un inversor dicen que no hay capacidad en Madrid en hotelera? ¿Por qué no hay más hoteles en Madrid y no en Esquel? Denle las mismas condiciones a los gastronómicos, a los hoteleros, a los que quieren invertir, que se las dan a algunas empresas particulares grandes. A la Argentina le hizo grande la pequeña y la mediana empresa. No la hizo. Aluar. ¿Por qué funciona Aluar? Con todo respeto. Porque compra regalado la energía. Vos pagás la energía en tu casa 70, 80, 100 dólares el mega. Fíjate en la boleta. Aluar la paga 2 dólares. Así cualquiera pone una empresa de aluminio. Y esto lo digo con el respeto que genera una empresa como Aluar y da trabajo a miles de personas. Yo no quiero que cambien esas reglas de juego. Quiero que pensemos cuáles son las reglas de juego necesarias, es porque hay una palabra que la repetimos el 25 de mayo, el 9 de julio, cuando nos ponemos la bandera argentina y cuando nos sentimos orgullosos de ser argentinos, que es libertad e igualdad, y lo dice la Constitución. Condiciones iguales para todos. Y eso es lo que hay que discutir. Me fui
de tema, pero no, por creo favor, que, no, al contrario. que vale la pena sí, recalcarlos. no, vale la pena y vale la pena repensar también, ¿no?, lo que va a pasar con las decisiones que se toman. Se están tomando, de hecho, decisiones permanentemente, y uno no entiende por allí cómo después el resultado no es el deseado, ¿no? Ya pasó con el petróleo en la provincia del Chubut también. Sí, yo Es creo así. que de las crisis tenemos que salir fortalecidos. Y tengo la esperanza en la juventud, pero esa juventud también que en la primaria, en la secundaria, lo hablamos también hace poco, que tiene que entender cuáles son las condiciones para salir adelante. Y las condiciones no es tener una beca, que bienvenido sea, un plan, una ayuda, eso hay que darlo, porque un país que produce alimento para 500 millones de personas, coincido con vos, no tiene que haber hambre. No. Pero otra cosa es generar las condiciones e incentivos para que esos planes, esas ayudas vayan disminuyendo y la gente vuelva a tener el orgullo de ganarse el pan cotidiano como hicieron nuestros abuelos, los que vinieron a la Argentina por un país mejor y que lo encontraron y que hoy se quieren ir. Es muy triste escuchar que tus hijos te dicen, si yo pudiera irme me voy, amigos cuyos hijos se van, que no encuentran un futuro. Hay que reflexionar acerca de eso. ¿Cuáles son las condiciones que hicieron grande al país y que lo pueden volver a hacer grande porque, lo dijimos, los recursos están? Ingeniero Ricardo Iriani, ¿cuándo es la posición ganadera? 10, 11 y 12 de febrero del 2023. Bueno. Es una invitación para los productores, por supuesto los cabañeros que presentan sus productos, pero también la gente de ciudad que quiere charlar, y eso es muy interesante, y hablar con la gente de campo para saber un poquito más cómo se vive. Y va a haber campo. actividades culturales, bueno. Sí, tenemos una muy buena relación con la Dirección de Cultura local de Trelew y la Dirección de Producción, actividades culturales para los chicos, charlas técnicas. Se van a vender stands seguramente. Bueno. Sí, eso está como... Gracias Ricardo, como siempre. Gracias. Bueno, que gane Argentina el domingo, por supuesto, obviamente. sí, ahí vamos Argentina a estar. a lo mejor, vos sos futbolero, sos un hombre de Defensores del Valle, más que nunca. Pero bueno, Argentina es una maravilla. Y feliz Navidad ya y pasó el año. Sí, para vos y para toda la gente que nos está mirando. Gracias como siempre, Ricardo, muy amable. Bueno, allí estaba el ingeniero Ricardo Iriani con nosotros, con una charla fantástica. Me encantó tenerlo siempre a Ricardo con nosotros porque realmente podemos abordar distintos temas y él lo hace desde un lugar como presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, como ingeniero, y nos va contando distintas actividades. Así que está muy bueno siempre invitarlo a Ricardo para conocer por dónde va el enfoque empresarial. Bueno, hay un montón de detalles que se han deslizado en la charla del día de hoy. Los espero, si Dios quiere, el próximo jueves, a esta misma hora, a las 9 de la noche, gracias a la gente del canal, al director del programa, a toda la gente que ve, por supuesto, y auspicia 12x2, y bueno, que la pasen muy bien este fin de semana. Y vamos a Argentina, obviamente, vamos a ganar. Chau, chau.